Estamos como medio justitos en esta sala, me da la impresión, ¿no? ¿Por qué no habrán cambiado? Me gustaba ya. Hola chiquillos, buenos días. Bienvenidos nuevamente después de los terremotos. Espero que hayan descansado, que se hayan distraído y hayan llegado con las pilas puestas. Para lo que se viene, que ya es la tanda final del semestre. Que bueno, de hecho tenemos una semana de pausa entre medio por ahí. Así que me da la impresión que esta segunda parte se va a hacer más piola. Bueno, el último taller que hicimos la clase anterior fue el taller global 2.8, que era estos de sistema masa-resorte. Y me acuerdo que alcanzamos a mirar el ejemplo, pero no hicimos ningún ejercicio de los que están acá. Así que me gustaría como partir recordando un poquito eso y hacer un ejemplo y después nos pasamos al taller de hoy día, que en el fondo el taller de hoy es muy parecido o sea, el taller 2.9 que es el de hoy es muy parecido al 2.8 porque sigue con sistemas masa-resorte, solo que le agrega roce con el aire, o bueno, roce con algún medio cualquiera. Ya, así que nos pasamos a la pizarra, por favor. Los que están como en ese lado les tapa, aquí no ven. Ya, se puede poner la pizarra aquí también, porque los que están atrás como que no van a ver eso mismito. Entonces recordemos un poquito los sistemas masa-resorte, porque el taller global 2.8 del martes anterior y de hoy son de eso, de lo mismo, están dentro del mismo contexto. Ya, entonces, los sistemas masa-resorte consisten en tener algún techo sólido y una masa, ya una masa M. Entonces, este resorte en estado natural mide un cierto L, pero la verdad es que ese L nunca aparece en la ecuación diferencial después, ¿no? Como que es parte de, o sea, uno lo pone como por respeto al largo original del resorte cuando uno lo compra, pero no se ve, no interfiere en los cálculos. Entonces, el largo L es el resorte solo, sin masa colgando, ¿ya? Ese es el largo inicial del resorte. Después a este resorte le vamos a agregar esta masa M. De hecho, vamos a tirar la M un poquito más para arriba, o mejor vamos a estirar un poco eso. Ya, entonces después cuando uno cuelga la masa, se genera un nuevo equilibrio. ¿Ya?
y ahora el resorte se estiró en una cantidad S. Entonces el resorte solito medía L y cuando uno le agrega la masa, ahora mide S más L. Y a partir de esta posición, uno va a tener, o sea, después uno tiene que hacer algo con la masa, digamos, a partir de, este es un nuevo equilibrio. Cuando yo cuelgo la masa, el resorte se queda quieto ahí, midiendo L más S. Entonces, si a partir de esto yo genero algún movimiento, ¿ya? El movimiento va, o sea, la posición de la masa va a estar dado por X de T, bueno, ahí sí va a haber movimiento, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que aquí está el X igual 0. Vamos a llamarle posición 0 al equilibrio de la masa cuando está colgada en el resorte, sin generarle nada extra. Entonces acá, en el taller global 2.8, que fue el que hicimos el martes pasado, estábamos considerando que no había roce con el aire. Estábamos haciéndonos los locos con el roce, entonces el diagrama de cuerpo libre quedaba de esta forma. Teníamos la masa. Este es sin roce. ¿Ya? Entonces teníamos la masa. Bueno, no sé cómo hacen ustedes los diagramas, pero la cosa es que a esta masa se le está aplicando una fuerza de peso, ¿cierto? Que es mg. Masa por gravedad es la fuerza de peso, que va hacia abajo. Y apenas el peso empieza a hacer una fuerza hacia abajo, el resorte empieza a hacer una fuerza hacia arriba como para parar el movimiento. Entonces el resorte hace una fuerza hacia arriba. Y la fuerza que hace el resorte es la constante del resorte por el largo S, por lo que se estiró desde su equilibrio sin la masa hasta el equilibrio nuevo con la masa. Entonces, cuando no hay movimiento, el resorte hace una fuerza de K por S, donde K es la constante del resorte y S es el estiramiento del resorte, lo que se estiró cuando uno le puso la masa. ¿Ya? El tema es que cuando uno aquí, digamos, la masa no la suelta desde la posición 0, sino que digamos que la soltamos de un poco más abajo o de un poco más arriba, da lo mismo. Va a haber movimiento. Va a haber movimiento. Entonces, el resorte, supongan que ustedes estiran, a partir del S, estiran un X hacia abajo. Entonces, el resorte ahora ya no va a ser fuerza K por S, sino que va a ser K por S más X. Ya, porque la fuerza que hace el resorte siempre es la constante del resorte por el estiramiento del resorte. ¿Ya? Entonces, si yo estoy estirando a partir del equilibrio, que ya ahí está estirado S, si a partir del equilibrio yo tiro X más para abajo, entonces el resorte va a hacer esa fuerza. ¿Sí? Esta es la fuerza del resorte. ¿Ya? Y de aquí sacábamos la ecuación diferencial de segundo orden por segunda ley de Newton, ¿cierto? Por segunda ley de Newton decíamos que entonces la masa del cuerpo por la aceleración del cuerpo, que en este caso como X es la posición, X' es la velocidad, X2' es la aceleración. ¿Ya? Eso es masa por aceleración del cuerpo. Masa por la segunda derivada de la posición. Eso es igual a la suma de las fuerzas, la suma de todas las fuerzas, que en este caso está... aquí los positivos en X los consideramos hacia abajo, ¿se acuerdan? Entonces, el mg es una fuerza que se está haciendo en el sentido positivo y el ks más x es una fuerza que se está haciendo en el sentido negativo del movimiento. Ahí. Entonces, esto es masa por aceleración del cuerpo es igual a todas las sumas de fuerzas. ¿Y qué fuerzas están actuando sobre este cuerpo? El peso en la dirección del movimiento, que va para abajo, y la fuerza del resorte, que va para arriba. Entonces ahí la cuestión se queda moviendo, y como no hay roce, se mueve infinitamente. ¿Ya? Por eso a esta ecuación se le llama la ecuación del oscilador armónico, porque aquí la masa, digamos, como no hay roce con el aire, la masa queda infinitamente rebotando con la misma amplitud, digamos. La vibración no empieza a bajar, sino que sigue eternamente con la misma amplitud. ¿Sí? Cuando no hay roce se llama oscilador armónico. Entonces aquí habían unas cosas que se simplificaban.
porque el mg, que es el peso, empata con el K por S. ¿Sí? Porque el K por S es la fuerza que hace el resorte cuando está en equilibrio. Entonces, el peso que va para abajo está empatando con el resorte porque la masa está quieta. ¿Ya? Este es el peso mg, el peso de la fuerza de peso de la masa, y el K por S es la fuerza que está haciendo el resorte. Entonces, S es lo que se estira cuando está en equilibrio, por eso estas dos cosas son iguales. Entonces, como estas dos cosas son iguales, el mg se iba con el ks. ¿Sí? Entonces la ecuación quedaba al final solamente así. Va, menos kx. Quedaba solamente así. Sin la s, porque la s, el ks se fue con el mg. Entonces esta era la que vimos en la clase anterior. Así que bueno, la escribíamos así. Dividíamos por m y pasábamos el kx para la izquierda. Entonces quedaba así. ¿Ya? Y bueno, ahí trabajamos, esa es una ecuación de coeficientes constantes, así que le sacamos las soluciones y bueno, hicimos un montón de otras cosas. ¿Ya? Esta ecuación se llama ecuación del oscilador armónico, por si lo ven por ahí. Bueno, me imagino que lo han visto quizás, ¿no? Oscilador armónico, ¿lo han visto en física alguna vez? ¿No? ¿Sí? Bueno, muchas cosas de la física se modelan con oscilador armónico. Que digamos, es cuando las vibraciones no decaen, sino que se mantienen eternamente. Porque no se está considerando que hay roce con el espacio. O sea, con el aire o con lo que sea, con el medio. Ya, entonces, ese fue el taller global 2.8. Hicimos la ecuación del oscilador armónico porque no considerábamos roce. ¿Ya? Vamos a dejar ahí que están escribiendo antes de ver qué se le va a agregar hoy día. ¿Sí? Porque, bueno, esta situación en la Tierra no ocurre mucho. Siempre hay roce con algo. Entonces, las vibraciones no son siempre iguales. O sea, la cosa no oscila armónicamente, sino que va a ir frenando de alguna forma. ¿Ya? Entonces, hoy día en el taller 2.9 vamos a agregarle roce a la situación y eso va a modificar levemente la ecuación diferencial. Eso es como por los celulares, ¿no? Sí. Que pongan los teléfonos en modo avión, ¿será o no? Alguien están llamando. Operación Daisy. ¿Eso es en la sala o es afuera? Suena que algo se está quemando aquí. Bueno, los que están en su casa les pedimos un poquito de paciencia porque hay un ruido acá que como un ruido electrónico, como de que algo se estuviera quemando. ¿Cómo está el 18? Alocado. Oh, hace tiempo que no le hago las máquinas. Cuando chico le hago eso. Con hilo curado que con todas las manos puestas. No, eso no, nunca. O sea, alguna vez, pero mal. No, ya no se puede. Cuando yo era chico era legal, pero ahora ya es ilegal el hilo curado. Igual es peligroso. Uno que otro. No se debe hacer. Aunque es peligroso el hilo curado.
les pido que hablen desde la casa. A ver si hay retorno acá. Creo que en la sala guarden silencio. Ya. Chiquillos, silencio, por favor, que van a probar una cosa del audio a ver si se arregló. Silencio, silencio, silencio. Ya, hola, ¿se escucha? Sí, parece que suena aquí. Sí, tenemos retorno acá. Sí, se escucha. ¿Cómo? No sé si era cuando yo hablaba, la verdad. Yo diría que era como todo el rato. ¿Cómo? ¿Quiere ganar un segundo salario sin esfuerzo? Caminé para allá y la cosa se... Sí, por eso pensé que era interferencia, pero no sé. Con los ingresos anuales de... Ya, pero parece que no explotó. Ya, súper. Ya, entonces... el taller 2.8 era sin roce, entonces la ecuación diferencial era esa, ¿ya? Donde, digamos, al final terminamos trabajando con esta ecuación diferencial. Entonces, cuando uno resuelve un ejercicio, tiene que determinar K, que es la constante del resorte, y determinar M, que es la masa del resorte. O sea, de la masa del resorte, la masa que está colgada en el resorte. ¿Ya? Entonces, hoy día, en el TG 2.9, ahora sí vamos a considerar roce. Sí, seguimos con interferencia. La pantalla como que chicharrea. Hola, 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 hola. Chiquillos, desde la casa me escuchan bien. Sí, profe. Ahí alguien respondió, pero porque se movió en el Zoom, pero no escuché acá. Alguien respondió, pero no sonó nada aquí en la sala. Igual creo que hay un poco de Ahí interferencia. están hablando, pero no suena. Igual hay un poco de interferencia. Ya. O sea, ellos también escuchan el chicharreo que escuchamos nosotros acá. Ya. ¿Servirá que pongan los teléfonos en avión? ¿O no hay interferencia? No, no hay interferencia, pero la parte electrónica del amplificador, el equipo de... Ah, ya, ya, ya. Ya, hay que rezar nomás. Bueno, entonces la ecuación diferencial cambia. ¿Algo dijeron ahí, parece? Nada tan terrible. Ya, súper. Bueno, ahí sí está muy terrible, avisa. Que verdad que en la sala sonaba como feo, muy fuerte el ruido. Sí, ya ahí está. Ya, entonces, cuando agreguemos el roce va a ser una fuerza extra que se va a agregar en el diagrama. Entonces, la ecuación diferencial, cuando apliquemos la segunda ley de Newton, va a quedar distinta. Entonces, ahora vamos a tener también el mg hacia abajo, ¿cierto? Porque el peso, que en este caso hacia abajo es a favor del movimiento, hacia arriba vamos a tener la fuerza del resorte, que ya sabemos que es K por S más X, ¿ya? Pero como va a haber roce, el roce siempre va contrario al movimiento. Entonces, si el cuerpo va bajando, el roce va a ir hacia arriba, y si el cuerpo va subiendo, el roce va a ir hacia abajo. Pero en el fondo siempre va a ir contrario al movimiento. Entonces, vamos a agregar ahora una fuerza de roce, ¿ya? Y vamos a hacer una suposición que es bien clásica en física, porque es bien válida, que es suponer que el roce es proporcional a la rapidez que tiene el cuerpo. O sea que mientras más lento va el cuerpo, el roce es menor, y mientras más rápido va el cuerpo, el roce es mayor.
que tiene toda la lógica. Si uno va en un auto muy rápido, el roce le pega más que si uno va lentito. Afecta menos cuando va lento que cuando va rápido. Entonces, vamos a decir que la fuerza de roce, bueno, la rapidez del cuerpo en este caso es X', ¿cierto? Porque cuando X es la posición, entonces la primera derivada es la rapidez y la segunda derivada es la aceleración, ¿cierto? Entonces, como estamos diciendo que el roce es proporcional a la velocidad, estamos diciendo que el roce es proporcional a la rapidez, es decir, es proporcional a X'. Entonces va a ser una constante por X', donde beta es una constante de proporcionalidad entre el roce y la rapidez. ¿Ya? Es una constante positiva y es la que nos da el roce. ¿Ya? Entonces, cuando hagamos la segunda ley de Newton, ¿ya? Ocupamos ahora la segunda ley de Newton de nuevo, nos va a quedar distinto el sistema, o sea, la ecuación. ¿Ya? Usamos la segunda ley de Newton y nos va a decir que la masa del cuerpo, por la aceleración del cuerpo, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas, es decir, mg en el sentido positivo, menos la fuerza del resorte, que es ks más x, y menos el roce. ¿Ya? Donde beta es una constante positiva. Constante. Ya, esto era un recuerdo. Sí, entonces se fijan que la ecuación es súper parecida, solo que está agregando este menos beta x, porque la simplificación del mg con el ks va a seguir ocurriendo. Esos se van. Entonces nos queda, bueno, y voy a tirar todo para la izquierda, para que quede positivo. Entonces nos va a quedar m por x2', menos kx va a quedar positivo, más kx, y el beta x va a quedar positivo también, Profe, igual. Esa es la ecuación del oscilador con roce. Dígame. sigo sin entender bien el sentido de eliminar el mg y el s. ¿Qué sentido tiene eliminarlo? ¿Sí? O sea, los eliminamos porque son iguales, pues, ¿y para qué los vamos a dejar si completarían la ecuación? Ya entendí. Los produce suman cero nomás. Sí, que estoy haciendo como la deducción desde el principio de la ecuación diferencial. Y eso siempre ocurre, pues el mg siempre se va con el ks y termina quedando el kx solamente. ¿Ya? Bueno, entonces si dividimos por m, la ecuación diferencial quedaría así. x2', bueno, voy a poner el x' primero. Entonces va a quedar, vamos a dividir por m, que eso siempre se puede porque la masa es distinta de cero. Si la masa fuese cero, entonces no habría movimiento. Entonces nos quedaría beta partido por m x' más k partido por m x igual 0. ¿Ya? Entonces esa es la ecuación del oscilador con roce. Sí, no, esa no tiene un nombre como tan famoso como la del oscilador armónico. Pero esa es la ecuación, agrega este tercer término, o sea, bueno, el del medio, digamos, el beta partido por mx', cuando al problema se le agrega roce. ¿Ya? Queda como medio cortado, me parece, aquí la pizarra, a ver si lo podemos solucionar. Será x2' más beta partido por m x'. ¿Okay? Más k por x. No, k partido por m, x. Ya, esa es la nueva ecuación entonces. Y para darle solución, esta también es una ecuación diferencial de segundo orden y tiene coeficientes constantes también. Así que se soluciona igual que la otra, o sea, como resolvemos las con coeficientes constantes, y de hecho es con coeficientes constantes homogéneas.
Así que hay que tomar el cambio de variable n igual a e a la t, e a la alfa t o algo así, e a la mt nosotros tomamos, pero aquí sería e a la nt. Solucionarla y ver los tres casos. ¿Se acuerdan que teníamos sacamos la ecuación auxiliar, vemos los tres casos y se resuelve igual que siempre? Ya. Sí, sí, tenemos interferencia, no, denme un segundito. Tenemos la ecuación. En honor al tiempo, pasemos al PDF para ver si podemos, para que veamos los casos, pero en todo caso se desarrolla igual como lo hicimos en el caso sin roce. ¿Ya? Uno toma en el fondo el cambio x de t igual a e a la... Aquí no usamos m porque la m está para la masa. Ponen otra letra, nt. ¿Sí? Toman ese reemplazo, lo meten derivan una vez, derivan dos veces, lo meten en la ecuación diferencial y les va a quedar la ecuación auxiliar. Y con la ecuación auxiliar hay que ver los casos, si las raíces son reales distintas, reales iguales o complejas. ¿Ya? Ya, pero vamos a pasar a... Sí, necesito que vean ahora el PDF. Entonces, aquí estamos matando como dos pájaros de un tiro. Estamos haciendo el taller 2.8 y 2.9 simultáneamente. Hagamos primero el primer ejercicio del taller 2.8, que era sin roce, es decir, con la primera ecuación. Y después hagamos uno del taller 2.9, que es con roce. ¿Sí? La teoría es la misma, entonces prefiero verlo así como en conjunto. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo, verdad? Un ruido nomás. Hagan entonces, les voy a dar unos minutos para que hagan el primer ejercicio del taller 2.8, que es ese que está ahí. Vamos a leerlo primero, dice, una masa pesa 2 libras. Ahí tengan ojo porque cuando dice que una masa pesa 2 libras,
¿Se acuerdan que les comenté en la clase anterior que en las libras como están puestas aquí, que estoy siguiendo el texto, el SIL, el libro SIL, el SIL se consideran las libras como una unidad de peso, no de masa. Las libras son fuerza, no como los kilos. ¿Sí? Entonces, esto es, en el fondo, el 2 libras no es la M, es la M por G ya, al tiro. ¿Sí? 2 libras es el M por G, es la fuerza de peso. Entonces dice que, en el fondo, la masa hace una fuerza de peso de 2 libras. ¿Ya? O sea que el M por G es 2 libras. Y eso alarga 6 pulgadas al resorte. ¿Ya? Después dice que en el tiempo igual 0, se libera la masa desde un punto que está a 8 pulgadas bajo la posición de equilibrio. Entonces, cuando se prende el cronómetro, la masa se tiene a 8 pulgadas bajo la posición de equilibrio, o sea, se estiró hacia abajo, desde el equilibrio se estiró hacia abajo 8 pulgadas, y cuando se prende el cronómetro, se suelta dándole una velocidad ascendente, o sea, se le da una velocidad hacia arriba, de 4/3 pies por segundo, y nos piden encontrar entonces la función de movimiento. ¿Ya? Sería interesante que al menos puedan plantear la ecuación diferencial con las condiciones iniciales, porque esto es un PDI. ¿Ya? Porque resolverlo, la verdad es que han resuelto ecuaciones mucho más difíciles. Con que sepan plantearlas, estamos bien. Así que vamos a dar 5 minutos para que puedan hacer el primer problema. Pueden trabajar más. Acuérdense que este es un ejercicio del taller 2.8, así que sin roce. No hay roce con el aire. Ah, era como la pizarra que acabo de borrar y que no debía haber borrado. Quizá hay que ver cómo convertir algunas cosas, a ver, porque la masa, o sea, perdón, el peso es mg, entonces mg es 2 libras. Y la gravedad en libras no es 9,8, pues 9,8 es cuando es metros partido segundo cuadrado. En libras es 32 pies partido segundo cuadrado. Esas son las unidades que le gusta a Estados Unidos. De hecho, hay pies y pulgadas. Y hay una forma de transformar también los pies a pulgadas. Porque la gravedad es 32 pies partido segundo cuadrado. Igual voy a corroborar.
No, pero usen el 32 pies por segundo cuadrado. ¿32 pies partido segundo al cuadrado? Esa es la gravedad en ese sistema. Y lo otro que necesita es pasar pie a pulgadas, porque aquí hay unas en pulgadas. Es a 12. Un pie son 12 pulgadas. Buen ritmo. Un par de minutos más nomás para que hemos perdido harto tiempo así, para que podamos al menos hacer bien un par de problemas y que alcancemos a hacer uno con roce también. Recuerden que la ecuación, este es un oscilador armónico, pues no hay roce. Así que la ecuación es x2' más k partido por m, x. Entonces ustedes tienen que encontrar quién es el k y el m y dejarlos con las unidades ordenadas. Bueno, aprovecho de mencionarle, ahora que están acá, antes que se me olvide, lo de la ayudantía, que tienen como una encuesta para ver el horario de ayudantía. Como lunes, vamos a hacer lunes y viernes, me parece. Voten. Si hay alguien que no le sirve ningún horario, también que avise. Me tienen que avisar para ver otras opciones. Que con este regreso a clase, como ahora Fernanda tiene que venir obligatoriamente a unos cursos acá en la universidad, entonces le cambió todo el panorama horario. Sería, sí, este viernes no es presencial, este viernes sigue online. Este viernes es la última cátedra online. Y ya después de la próxima semana empiezan híbridas también. Siguen siendo híbridas, sí. Pusieron presencial como, no sé, como para acercarse más a lo presencial, pero es híbrido, es híbrido. No, pues si quieren presencial nos tendrían que dar otra hora. Para que alcancemos a hacer uno con roce también. Ya.
Entonces, ahí está. Entonces, el ejercicio dice, ejer 1, este es del TG 2.8. Entonces, aquí nos decían varias cositas. Lo primero era que el peso era 2 libras, entonces mg es 2 libras. ¿Ya? Las libras, recuerden que lo estamos considerando como una unidad de fuerza. Entonces, eso es 2 libras. Bueno, la ecuación sería siempre así. No hay roce. Entonces, cuando no hay roce, la ecuación siempre es de la forma x2' más k partido por m por x igual 0. ¿Sí? Este es el sin roce, lo armónico. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que determinar el k y el m. Aquí lo que puede complicar un poco la historia es que esas son las unidades, justamente. ¿Sí? Porque si uno quiere aquí poner como k partido por m, quiere poner algún valor numérico solamente, tienen que estar bien las unidades. O si no, las constantes les podrían dar mal. ¿Ya? Entonces, nuestro problema entonces es calcular el k y el m. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, solución. Para calcular bueno, de aquí nosotros podríamos despejar el m, ¿sí? Tenemos que m, ahí vamos viendo las unidades. El m es 2 libras partido por g, ¿cierto? Donde el g, dijimos las unidades, el g era, entonces tenemos 2 libras, el g no es 9,8, ¿cierto? Porque es cuando está en metros partido segundo cuadrado, era 32, dijimos, 32, claro, 32 pies eran, ¿no? 32 pies partido segundo al cuadrado. Pero entonces, el m numéricamente sería 1 partido por 16 y las unidades, dejémoslas por un momento así porque estuvo bélico ese ruido. Son libras y aquí pongamos, por el momento sigamos con los pies partido segundo al cuadrado. Entonces eso es la masa. Ahora, además, entonces la masa está en esas unidades y numéricamente sería 1 partido 16. Y nosotros también necesitamos encontrar el K, ¿cierto? Nuestro problema es encontrar el K y el M. El K ya lo tenemos en alguna unidad rara, pero ahí está. Y nos faltaría el K. Para encontrar el K, uno siempre usa esta ecuación de que el peso, cuando está en la posición de equilibrio, el mg, que es el peso, empata con la fuerza del resorte, que es K por S, cuando está en equilibrio. ¿Cierto? Como mg es igual a K por S, entonces, bueno, el mg ya sabemos que es 2 libras, ¿cierto? Está ahí al principio. El K es el que queremos, y el S, y acá tenemos S como segundos y S como distancia. Bueno, pero no importa, no nos confundamos. Y el S era lo que se estiraba el resorte al estar en equilibrio, que aquí decían cuánto era. 6 pulgadas, ¿no? Claro. La masa que pesa 2 libras alarga 6 pulgadas el resorte. Ya, entonces, este es 6 pulgadas.
Ya, entonces, claro, ya estamos trabajando con pies, así que las pulgadas podríamos pasarlas a pies. Y como era una 12 pulgadas, eran un pie. Esa es la conversión. No, 12 pulgadas son un pie. Entonces, claro, este sería 0,5 pies. O un medio, pongámosle un medio. Esto es igual a 2 libras. Entonces el K sería, pasamos el 2 multiplicando, sería 4 libras pies. Ya, así estoy. ¿Cuál es la gracia de esto? Que estoy trabajando el K en libras pies y el M también está en libras pies. Entonces coincide. Sí, obviamente el M también está dividido por un S cuadrado, pero digamos las de distancia de M y K coinciden y las del peso también coinciden. ¿Ya? Entonces esas dos, o sea, como están, digamos, usando las mismas unidades de distancia y las libras, se pueden usar dentro de la misma ecuación, estando en las mismas unidades de medida. ¿Ya? Entonces la ecuación que era x2' más k partido por m x, reemplazamos la ecuación. La EDO. Y la EDO entonces quedaría x2' más. Entonces, ahora que hicimos coincidir las unidades de distancia y de peso, podemos usar solamente las constantes, digamos, los coeficientes. Entonces, el K partido por M sería 4 libras pies. Aquí también va a ver, quizás hay que ver si se puede simplificar algo. Ese es el K y el M es 1 partido por 16. Y las unidades de este son libras partido por... Bueno, aquí hay muchas fracciones, así que hay que ordenar un poco. Ahí. Ya, pero aquí hay otras cosas que se simplifican. De hecho, se simplificaría a las libras, porque las dos están en la parte de arriba de la fracción. Y se simplificarían también los pies. Entonces hay que ver dónde queda este S cuadrado, si queda arriba o abajo. En este caso, esto tiene que dar 0, ¿cierto? Ya. Escribamos el 4 como 4 partido por 1, entonces se multiplica el 4 con el 16 y el 1 con el 1. 4 por 16, 64. Ya, y aquí hay que ver qué sucede. Lo voy a anotar aquí al lado, para que no nos confundamos. Tenemos libras pies partido por libras y aquí pies partido segundo al cuadrado. Si pongámosle P a los pies. Entonces esta fracción sería, las libras se multiplican por las libras por el P partido S cuadrado y los dos de al medio, que es P por libra. Entonces se simplifica la libra con la libra, el P con el P, y queda 1 partido S cuadrado. Ya, entonces, esto sería, bueno, dejémoslo así nomás, pero tener en cuenta que el 64 se está midiendo en 1 partido S al cuadrado. ¿Ya? Ya, entonces esa es la ecuación, y ahora, más que resolverla es relativamente sencillo, porque es de coeficientes constantes, me gustaría que planteáramos el PBI, ¿ya? Porque las otras cosas que nos decían eran que
aquí estamos. ¿Profe? Era que en el tiempo igual 0, ya que ahí al tiro nos están hablando de condiciones iniciales, en el tiempo igual 0 se libera la masa desde un punto que está 8 pulgadas abajo de la posición de equilibrio. ¿Ya? Eso quiere decir que, bueno, ahora veamos, ¿Profe? dígame, le escucho. El 64 estaba medido en 1 partido en segundo cuadrado, ¿no? En 1 partido segundo al cuadrado. ¿El 64 me preguntaste? ¿Sí? Claro, sí. Ah, ya, eso. Ya. Sí, sí, sí. Si es que no hay interferencia, dale. Ya. Dame un segundo, estoy verificando las unidades de medida. Sí, son todas de aceleración. ¿Por qué sé que coinciden? Es que a mí no me gusta mucho el sistema de las libras, los pies, siempre. El sistema internacional es metros con segundo y todo eso. Pero más o menos para ver que está bien el análisis de las medidas, que eso tiene un nombre en física, pero me olvidé. Una aceleración es distancia partido tiempo al cuadrado. ¿Cierto? Entonces el x2' se mide en distancia partido tiempo al cuadrado. El x es distancia y el 64 es un tiempo, 1 partido tiempo al cuadrado. Entonces sí coincide. Porque esto es distancia partido tiempo al cuadrado y esto también es distancia partido tiempo al cuadrado. ¿Ya? Tenerlo presente. También la unidad. Ya, entonces, ahora lo que nos dicen, veamos las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales nos dicen que está la masa y desde la posición de equilibrio, que la posición de equilibrio del x igual 0. ¿Ya? Aquí está la masa. Desde esa posición se estiró 8 pulgadas hacia abajo. ¿Ya? Entonces, al final me están diciendo que la masa parte, cuando el cronómetro se enciende, digamos, la masa no empieza en el 0, sino que empieza la posición en el tiempo inicial es 8 pulgadas. ¿Sí? El x de 0 es 8. ¿Pulgada era o no? ¿Pies? Pulgadas. Ahí está. 8 pulgadas. 8 pulgadas bajo la posición de equilibrio. Y nos dicen que desde esta posición, que está 8 pulgadas bajo la posición de equilibrio, no solo se suelta, sino que se le da una fuerza, una velocidad ascendente. Entonces, en el tiempo igual 0 no se suelta, sino que como que se le da un impulso para arriba. ¿Sí? Donde ese impulso, esta sería la velocidad inicial. La velocidad inicial no es 0 porque no se suelta. Si es que se soltara ahí sería 0 la velocidad inicial. Sino que es 4/3 decía de algo. Era, claro, 4/3, ahí está. 4/3 pies partido por segundo. Entonces es la velocidad inicial. 4/3 pies segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las dos condiciones iniciales. Por lo tanto, el PDI quedaría así. Finalmente, el PDI es, bueno, la ecuación diferencial ya la tenemos, x2' más 64 por x igual 0, ¿cierto? Esa es la ecuación. Después necesitamos dos condiciones iniciales, porque es una ecuación de segundo orden, ¿cierto? Una condición para el x' y una condición para el x. La condición para el x es que la posición al tiempo 0 era 8 pulgadas. ¿Sí? Y
Y el, ¿cómo se llama? Y la velocidad inicial es con la que se da al principio. Aquí vamos a tener que arreglar también las unidades, porque estos son pulgadas y la velocidad está dada en pies partido por segundo. Pies segundo. Ya, ese sería el PBI. Sí, ahí, eso sí, tenemos que delante el K y el M lo habíamos dejado todos con pulgada o pies, no me acuerdo, con pies. Ya ahí hay que tomar una decisión, pues dejar todo con pies, por ejemplo. Entonces acá habría que pasar estas 8 pulgadas a pies. 1 pulgada, no, 12 pulgadas eran un pie. Entonces una fracción de pie es 8 partido 12 pies, ¿o no? Claro. Y eso se simplifica y es 2/3. Ya mejor escribamos al tiro el 2/3. Ya, ese sería el PBI. Entonces, numéricamente uno usa las constantes, no, pues el 2/3, el 4/3, pero para eso tienen que tener bien ordenadas las unidades, tienen que estar en las mismas unidades, tomar alguna decisión. Generalmente cuando está con pies, pulgadas y libras se usa, aquí lo estamos dejando todo en pies, por ejemplo. ¿Sí? En otros casos podría estar todo con metros, no sé, pues algunas cosas con metros, otras con kilómetros, dejen todo con metros, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí pueden usar las constantes solitas, cuando están todos ya con las mismas unidades. Ya, así que bueno, que quede como ejercicio resolver ese PBI, ¿sí? No es complicado, la parte complicada yo creo que es más plantearla. ¿Sí? Así que ejercicio terminar, resolver, digamos, la ecuación. ¿Alguna duda con este? ¿La casa? ¿Alguna pregunta? Ya, súper. Entonces, bueno, ahí está este. Aquí lo que piden es encontrar la función del movimiento. Esa es la solución de la ecuación. Cuando la encuentren, o sea, primero van a encontrar la solución general, después usando las condiciones iniciales van a encontrar la función específica. ¿Ya? Entonces, en el taller global 2.9, yo creo que, bueno, ya con todos los accidentes que hemos tenido, hagamos el ejemplo que venga propuesto. Y por último, la próxima clase hacemos alguno de los ejercicios de abajo. ¿Ya? Bueno, aquí la parte teórica ya la vimos, ¿sí? La vamos a ir repasando. Aquí está lo importante. Esta es la ecuación diferencial en el caso de que uno considera el roce, ¿cierto? Masa por la aceleración es menos kx menos la fuerza de roce. Pero como vamos a considerar, porque acuérdense que el ks con el mg se cancelan y queda solamente el menos kx. Entonces, le agregamos el roce en el sentido contrario al movimiento. Y como estamos considerando que el roce es proporcional a la rapidez, ¿sí? La fuerza de roce es proporcional a dx dt, que es la rapidez respecto al tiempo. Entonces, esto significa que la fuerza de roce es una constante beta por la primera derivada de la función, que es lo mismo que habíamos anotado aquí al lado derecho de la pizarra, pero ya borramos. ¿Ya? Donde esta constante beta se llama constante de amortiguamiento. ¿Sí? Porque en el fondo el roce es proporcional a la rapidez y esa constante de proporción es este beta que se llama constante de amortiguamiento. En el fondo, mientras mayor es el beta, el roce es más denso, como más potente, y mientras menor es el beta, el roce es más ligero. ¿Ya? Por eso se llama constante de amortiguamiento, es como cuánto está frenando el movimiento el roce. ¿Sí? Entonces la ecuación diferencial queda como ya la escribimos, de esta forma. M por la segunda derivada es igual a menos kx menos beta por la rapidez. ¿Ya? Entonces ahora el omega al k partido por m, que también nos quedó en la ecuación del oscilador armónico, en esta también queda. El k partido por m, ¿se acuerdan que le llamábamos omega cuadrado? Que era el periodo al cuadrado. No era la frecuencia angular al cuadrado, perdón. ¿Sí? Y aquí a la constante
bueno, que aquí, cuando uno divide por m, esta ecuación de acá, el beta queda partido por m también, ¿cierto? A ese beta partido por m se le llama 2 lambda. Ya ese lambda tiene un significado físico, pero nosotros no nos vamos a ir en esa. Entonces tenemos esta ecuación diferencial donde el omega cuadrado es el beta partido por, perdón, sí, el k partido por m, y el 2 lambda es el beta partido por m. Sí, es la ecuación que hicimos delante en la pizarra, pero ya la borramos. Es simplemente eso. Acordarse que el omega cuadrado es k partido por m y el 2 lambda es beta partido por m. Ya, pasemos un momento a la pizarra para que veamos aquí los casos. Ya los ejercicios ya van a quedar, yo creo, para la próxima clase, esperando que tengamos un poco más de suerte para el jueves. Ya, entonces vamos a borrar acá. Entonces la ecuación con roce era así. Esto ya hicimos esta deducción. Nos dio x2' más beta partido por m, x' más k partido por m, x igual 0. ¿Sí? Esa es la deducción que hicimos hace un ratito atrás. Así queda la ecuación cuando hay roce, donde el k es la constante del resorte, el m es la masa y el beta es la constante de proporcionalidad del roce con respecto a la rapidez. ¿Sí? Entonces aquí, como por conceptos físicos, al k partido por m se le llamaba omega cuadrado, ¿cierto? Donde el omega era la rapidez, o sea, la frecuencia angular, y al beta partido por m se le llama 2 lambda. Entonces, usando esas notaciones, la ecuación queda, obviamente, así. Más omega cuadrado por x igual 0. ¿Sí? Entonces, esta hay que resolverla como se resuelven las de coeficientes constantes. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cómo se resolvía eso? Tomar x de t igual a e a la nt. ¿Sí? Se reemplaza todo en la ecuación diferencial. O sea, aquí habría que calcular la primera derivada, la segunda derivada. Y entonces la ecuación queda la ecuación auxiliar. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo sacar rápido la ecuación auxiliar, o no? Si por ejemplo la ecuación era a por la segunda derivada más b por la primera derivada más c por la función sin derivar. ¿Se acuerdan cómo era ahí la auxiliar? Se podía sacar de una, con los mismos coeficientes. Una ecuación de segundo grado, pero con los mismos coeficientes. Entonces, en este caso, la ecuación auxiliar sería, en vez de x2' sería el n cuadrado. En vez del x' era el n, y en vez del x, un 1. Esa sería la ecuación auxiliar. Sí, que eso era tomar el x, el x', el x2', reemplazarlo en la ecuación y dividir todo por la exponencial, nos quedaba esa ecuación auxiliar. ¿Ya? Entonces esta ecuación auxiliar tiene las raíces de la ecuación de segundo grado, que es decir, el n es menos b, es decir, menos 2 lambda, más menos b cuadrado, es decir, 4 lambda cuadrado, menos 4a por c, es decir, menos 4a que es 1 por c que es omega cuadrado. Partido por 2. Sí, de acuerdo, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, sí. Ya. Aquí podemos factorizar un 4 dentro de la raíz.
y simplificar algunas cositas. Vamos a separar el más menos. Nos va a quedar menos lambda, más menos. Y acá si uno factoriza la raíz de 4, nos queda raíz de 4, factor de lambda cuadrado menos omega cuadrado. Y este también está partido por 2. Entonces al final ese con ese se van. Y nos queda menos lambda más menos lambda cuadrado menos omega cuadrado. ¿Sí? Y lo único que hice en el penúltimo paso fue factorizar por la raíz de 4. Entonces dentro de la raíz queda lambda cuadrado menos omega cuadrado. Y bueno, la raíz de 4 es 2, así que se va con el 2 de abajo. ¿Sí? Y ahí nos queda esas de ahí. Entonces, aquí es donde uno tiene que analizar los casos, porque cuando nosotros teníamos la ecuación auxiliar, habían casos en que las dos raíces son iguales, las dos raíces son distintas pero reales y distintas pero complejas. ¿Ya? Entonces, aquí lo que hay que tener presente son dos cosas. Hay que acordarse de dos cosas, porque uno le vamos a poner nombres distintos a cuando las raíces sean reales, iguales, cuando sean reales distintas y cuando sean complejas. ¿Ya? Y esos nombres van a venir dados por el significado físico que tiene el lambda y el omega. Ya fíjense que el omega en algún sentido está relacionado con el K. Porque mientras más grande el K, más grande el omega. ¿Cierto? Y el lambda está asociado con el beta. El lambda está asociado con el beta, porque mientras más grande el beta, más grande el lambda. ¿Sí? Entonces, el K asociado con el omega y el beta con el lambda. ¿Ya? Entonces, aquí los casos que van a estar escritos en la presentación. Cuando esto sea real, quiere decir que el lambda es mayor que el omega. ¿Sí? Y el lambda está asociado con el beta, que era el roce. ¿Sí? Este es roce. El beta es roce y el K era el resorte. ¿Se fijan? Entonces, que el lambda le gane al omega y que la raíz sea positiva, real, quiere decir que el roce le ganó al resorte. ¿Sí? Entonces, cuando lo que está dentro de la raíz es positiva, quiere decir que el roce le ganó al resorte. O sea que el sistema tiene mucho roce, está sobrefrenado, sobreamortiguado. ¿Ya? Entonces ese es el nombre que va a tener en el caso en que la raíz de adentro quede positiva. Entonces las raíces van a ser reales y distintas. Sobreamortiguado, porque el lambda le ganó al omega. ¿Ya? En el caso en que esta raíz quede negativa, y por lo tanto las raíces sean complejas, quiere decir que el omega le ganó al lambda. Es decir, el resorte le ganó al roce. ¿Sí? O sea que a pesar de que hay roce, el resorte tiene más fuerza, entonces igual hay movimiento. Entonces eso está amortiguado, pero está frenado, está siendo frenado ese movimiento, pero poco. Entonces se llama subamortiguado. ¿Ya? Cuando el omega le gana al lambda se llama subamortiguado. Y en ese caso las raíces son complejas. Y el último caso es cuando empatan. Cuando empatan, es decir, que el lambda cuadrado menos omega cuadrado dan 0. En ese caso las dos raíces van a ser iguales, porque N1 y N2 van a ser las dos menos lambda. En ese caso se llama críticamente amortiguado, porque está como al filo, que es cuando el resorte empata con el roce, en algún sentido. ¿Ya? Que eso, bueno, está aquí en la presentación, lo dije con palabras porque está aquí ordenadamente. ¿Sí? Fíjense, sistema sobreamortiguado cuando el lambda le gana al omega. Porque hay más, el lambda es como el roce, entonces el roce le ganó al resorte. ¿Ya? El críticamente amortiguado es cuando empatan, y el subamortiguado es cuando el omega le ganó al lambda, o sea, el resorte le ganó al
al roce y por lo tanto igual hay movimiento. ¿Ya? Pero bueno, la parte práctica, ya por todos los accidentes, la vamos a hacer el jueves, esperando tener un poquito de suerte. Ya, eso, que estén bien, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.